Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. ¿José? Si tu nombre es José, o Josefa, o Josefina, o conoces a alguien con este nombre, estás en el canal correcto. Aquí, donde el Señor ha dicho tu nombre. Hoy vamos a conocer la historia de San José de Cafaso. ¿Sabes cómo conoció San José a San Juan Bosco? ¿Sabes de qué se trataba su apostolado? ¿Sabes cómo murió nuestro santo? Quédate con nosotros y vamos a contestar a cada una de estas preguntas. Pero antes, por favor, acompáñame a hacer una pequeñita oración al Espíritu Santo para que esté con nosotros durante esta transmisión. Mientras tanto, por favor, suscríbete, es gratis y me puedes ayudar en mi canal. Dale like, activa la campanita y comparte este video. Espíritu Santo, danos agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza al interpretar, gracia y eficacia al hablar, acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Bueno, pues ya que estamos en presencia del Espíritu Santo, vamos a empezar con la historia de San José el día de hoy. San José de Cafasa nació en 1811 en Castelnuovo, Italia. Era de una familia acomodada. Y hablando de su familia, resulta que tiempo después tendría un sobrino llamado como él, José, que también se convertiría en santo. Estamos hablando de San José de Altamano. Y pues desde pequeño se miraba que era un niño muy piadoso con la demás gente. Eso lo hacía sobresalir de entre todos los demás. Y ahora, ¿quieres que te contestemos la pregunta número 1? ¿Cómo conoció a San Juan Bosco? Contestaremos la pregunta número 1 con ayuda de nuestro libro que estamos estudiando de la vida de los santos, el número 2. Y déjame decirte un dato importante. Resulta que San José de Cafaso y San Juan Bosco eran originarios del mismo pueblo y se conocieron cuando San José era un seminarista y Juan Bosco apenas un niño. Este relato lo dice San Juan Bosco y eso es lo que vamos a leer a continuación. Y dice: Don Bosco narra así su primer encuentro con el que iba a ser después su benefactor, su defensor y el que mejor lo comprendiera cuando los demás lo despreciarían. Dice San Juan Bosco: yo era un niño de 12 años y en una víspera de grandes fiestas de mi pueblo vi junto a la puerta del templo un joven seminarista que por su personalidad amable me pareció muy simpático. Me acerqué y le pregunté: Reverendo, ¿no quiere ir a gozar un poco de nuestra fiesta? Él, con una agradable sonrisa, me respondió: Mira, amiguito, para los que nos dedicamos al servicio de Dios, las mejores fiestas son las que se celebran en el templo. Yo, animada por su bondadosa manera de responder, le añadí: sí, pero también en nuestras fiestas de plaza hay mucha alegría y pues es bueno pasar ratos felices. Él añadió: al buen amigo de Dios, lo que más lo hace feliz es participar muy devotamente de las celebraciones religiosas del templo. Luego me preguntó que qué estaba estudiando y que si había recibido la Sagrada Comunión y que si me confesaba con frecuencia. Enseguida abrieron las puertas del templo y antes de despedirse me dijo: no se olvide que para que el que quiere seguir el sacerdocio no hay más agradable ni más importante que servir para darle gloria a Dios y para salvar almas. Y de una manera muy amable se despidió de mí.
Yo me quedé admirado con la bondad de aquel joven seminarista. Averigüé cómo se llamaba y me dijeron, es José de Cafaso, un muchacho tan piadoso que desde pequeño en el pueblo lo llamaban el Santito. ¿Cómo ven? Este fue el primer encuentro de estos dos grandes santos. Continuando con la historia de San José, resulta que a los 21 años se ordena sacerdote. Y cuando termina su seminario no se va directamente a una parroquia, sino que quiere continuar sus estudios para hacer un posgrado. Así que se va al Convictorio de Turín. Ahí termina su posgrado. Y cuando él termina, automáticamente le dan un puesto de maestro en la misma escuela. Pasa el tiempo y cuando fallece el rector de la escuela, a él lo hacen rector. Y ahí dura 12 años hasta que fallece. Cuando estamos hablando de estas escuelas para prepararse, pues para él era muy importante preparar a buenos sacerdotes, muy buenos, muy santos y que sean santos sacerdotes. Entonces él empeñaba de alguna manera mucho esfuerzo en los jóvenes. Llegó a formar a más de 100. Y él utilizaba a algunas personas como, pues decirlo así, modelos guías. Y se trataba, pues nada más ni nada menos de que, pues de San Francisco de Sales, ponía de ejemplo a San Felipe Neri y también a San Alfonso. En aquel entonces también José de Cafaso, pues tuvo que lidiar con ciertas tendencias que llegaron a Italia en aquel tiempo. Y uno de ellos eran los jansenismo, que decía que estaba prohibido recibir los sacramentos si la persona no era muy santa. Pero también existía el rigorismo, que consistía en insistir más en la justicia de Dios que en la misericordia del mismo Dios. San José de Cafaso no estaba de acuerdo con estas nuevas tendencias y por eso su doctrina la basaba en estos santos, porque San Alfonso decía que Dios era inmensamente misericordioso. Nosotros recibimos muchas cosas de Dios no porque nosotros seamos merecedoras de ellas, sino porque Dios es el que es inmensamente misericordioso con nosotros. La otra doctrina es de alguna manera la que practicaba San Francisco de Sales, porque él era una persona sumamente compasiva con el pecador, sumamente compasiva con aquel que había caído en desgracia. Y San Felipe Neri era una persona tan buena, tan alegre, que ayudaba a los más necesitados. Y por esta razón llevaba a sus seminaristas pues a hacer su servicio social en la cárcel, en los hospitales, pero sobre todo en la cárcel, porque allí había muchas personas que en realidad habían pecado, pero pues nadie les daba la oportunidad de arrepentirse y era un buen apostolado. Los llevaba ahí para que vieran en qué circunstancias y cómo podían ayudar a los demás. Dentro de las ayudas a estos santos sacerdotes que formó, vamos a hablar de aquel niño campesino que se encontró en la puerta de la iglesia. Y sí, estamos hablando de San Juan Bosco. Pues resulta que cuando San Juan Bosco empieza a estudiar para ser sacerdote, pues no tenía dinero porque era un chico muy pobre. Pero sin embargo, San José pues le ofrece la mitad de la beca. Así es que le pagaba la mitad de sus estudios. Y la otra mitad de los estudios habló con aquellas personas principales de la escuela pues para que le dieran media beca porque era un buen estudiante. Y entonces sucedió que así completó San Juan Bosco su beca al 100%. Pero para que esta otra parte se cumpliera, él tenía que hacer servicios de sacristán,
tenía también que ser un remendón, lo que necesitaba repararse, y también era como un barbero, cortaba el pelo a quien lo necesitaba. Y así es como podía salir adelante de sus estudios. Entonces, San Juan Bosco se ordena sacerdote e inmediatamente pues San José de Cafaso se lo lleva a Turín y ahí mismo, en la misma escuela, se pone a estudiar con él para hacer su posgrado. San José también se llevaría a San Juan Bosco, igual que todos los otros seminaristas, pues a recorrer las calles, a ver en qué podían ayudar en aquellos tiempos, a las cárceles, hospitales. Pero a San Juan Bosco siempre le llamó la atención el área de los niños, aquellos niños que estaban solos, abandonados en la calle, y los empezó a recoger para poderlos ayudar. Esto no era bien visto en aquellos tiempos. Y pues muchas críticas, muchas cosas en su contra. Sin embargo, San José siempre estuvo al pie de la letra con San Juan. Por eso dice que era su amigo, también era su defensor porque lo defendía con los demás, pero también sería un apoyo muy importante. ¿Y por qué? Porque San José de Cafaso tenía la oportunidad de recaudar fondos. Y cuando él recaudaba fondos, agarraba dinero y se lo llevaba a Juan Bosco. Y así fue cuando San Juan Bosco empezó a inaugurar la escuelita de Sales para ayudarle a los niños. Así que también fue su benefactor. Y ahora vamos a contestarte la pregunta número 2. ¿Cuál fue ese gran apostolado de San José de Cafasa? Pues resulta que su gran apostolado fue precisamente en las cárceles, porque había mucha gente ahí que en realidad sí eran culpables y no tenían otra oportunidad de reivindicarse. Sin embargo, pues San José iba, hablaba con ellos, unos eran muy recios, muy fuertes, y poco a poco, con la amabilidad de este santo que lo caracterizaba, decía que siempre estaba sonriendo, era una persona serena, pues poco a poco los fue convenciendo de que él en realidad lo que quería era ayudarles. Entonces hablaba con ellos, los ayudó a confesarse, y aun cuando estaban en la cárcel y eran culpables, pues de alguna manera se arrepentían y estaban más cerca de Dios. Pero sobre todo, ¿saben qué llamaba la atención? Que él ayudaba sobre todo a aquellos que estaban pues ya con una sentencia de muerte. Y lo que pedían es que San José estuviera con ellos en ese momento. Y es algo pues muy triste, pero muy real lo que dice aquí en el libro, porque era algo que no es agradable ver morir a alguien, pero alguien tiene que estar ahí. Y eso lo hacía San José. Dice que acompañó hasta la horca a más de 68 condenados a muerte. Y aunque habían sufrido mucho, porque eran terribles criminales, ni uno solo murió sin confesarse y sin arrepentirse. Por eso lo llamaban de otras ciudades para que asistiera a los condenados a muerte. Cuando un reo le daban la sentencia de muerte, lo primero que decían es que querían que el padre Cafaso estuviera con ellos en ese momento. Un día se llevó a uno de los discípulos de San Juan Bosco. ¿Y saben qué? Eran tan fuertes estas situaciones que el jovencito se desmayó. Y pues así entendió él que este tipo de ayudas o este tipo de apostolados no era para cualquier persona, porque él sí tenía que aguantar de estar allí hasta el final. Se lo había prometido a los presos. Era algo que este tipo de apostolados no era nada fácil, pero sí muy necesario que estuvieran arrepentidos y confesados para que pues el Señor los perdonara.
Las cualidades de San José es que era siempre pues alegre, con una sonrisa en los labios, pero de una manera serena, tranquila. Dios le concedió el don de el consejo. Así que iba mucha gente a visitarlo cuando querían tomar una buena decisión, una decisión crítica para su vida. Primero iban a preguntarle al santo. Y esto lo hacía no solo la gente del pueblo, sino también los sacerdotes y hasta los obispos. Era una persona tan ecuánime que decían cuando lo miraban, mira, es una persona que era bajito. Entonces decía, era pequeño de cuerpo, pero de espíritu era un gigante. Y lo que él decía es que lo único que trato de hacer es imitar al Señor Jesús. Él quiere que nosotros lo imitemos en su inmensa misericordia. Además, era muy devoto a nuestra Madre Santísima María. ¿Saben? Un dato muy importante que me llamó mucho la atención es que los sábados él se los dedicaba a nuestra Madre Santísima. Cualquier persona que le pidiera un favor extraordinario, ¿sí? Un favor grande, se lo pedían precisamente un sábado, que él todo lo que hacía se lo dedicaba a María, y si no, también en las fiestas de la Virgen. Ya la gente sabía, si querían un favor muy grande, muy extraordinario, mejor se esperaban a que fuera sábado o a que fuera la fiesta de la Virgen, y sabían que San José, por amor a nuestra Madre Santísima, les iba a ayudar con lo que le pidieran. Y ahora vamos a contestarte la pregunta número 3. ¿Cómo falleció nuestro santo? Y esto lo vamos a leer también directamente de aquí, del libro que estamos estudiando. Un día en un sermón, él dijo esta frase: qué bello sería morir un día sábado, día de la Virgen, para ser llevado por ella al cielo. Y así sucedió. Murió un 23 de junio, un sábado 23 de junio del año 1860, a la edad de 49 años. Su oración fúnebre la hizo precisamente su discípulo preferido. ¿Quién creen? San Juan Bosco. Y antes de morir, el mismo San José escribió esta estrofa: no será muerte, sino un dulce sueño para ti, alma mía, si al morir te asiste Jesús y te recibe la Virgen María. ¡Wow! ¡Qué dulces palabras y qué hermosas! El Papa Pío XII lo canonizó en el año 1947. Así es que, ¿qué te pareció la historia de San José? Es una historia extraordinaria, ¿no crees? Esto último me parece interesantísimo. Imagínense que pues cualquier cosa que le pidieran en un día sábado o en un día fiesta de la Virgen, sabían bien que se los iba a conceder por el gran amor que le tenía a María. Y hasta en sus últimas estrofas, ya ves que lo dijo, era algo como: morir es solamente un sueño. Es como que te duermes y pues ya estás con Dios y con la Virgen. Algo muy bonito. También lo que me llamó mucho la atención es cómo él ayudaba a los presos. Los presos ya estaban condenados a muerte, pero lo importante para él es que se fueran confesados y arrepentidos aquellos que en realidad hicieron daño, para poder tener esperanza de estar con nuestro Señor Jesús. Y esto no cualquiera lo soportaba. ¿Recuerdan? El joven de San Juan Bosco pues se desmayó al ver esta escena. Esto no era para cualquiera, por eso se le llama que era su apostolado. Y si tú te llamas José, Josefina, Josefa, siéntete orgulloso de tu nombre. Hay un santo allá en el cielo que puso principalmente su misericordia, porque él decía que quería imitar al Señor Jesús en ser misericordioso. Y era tan buen hombre que la misma gente decía que era pequeño de estatura,
pero tenía un espíritu gigantesco. Y tú llevas su mismo nombre. Así es que yo me despido dándote gracias por seguirme en estas transmisiones donde la verdad yo también aprendo mucho. Te pido por favor que te suscribas, es importante para nuestro canal para continuar con estos videos y es totalmente gratis. Compártelo con los demás, con tus amigos que tengas y yo te veo en la próxima edición cuando el Señor haya dicho tu nombre. Adiós. Bye.